Hola a todos y bienvenidos a Legal Tech Zone, o en otro programa de nuevo con el que, comparto sala otra vez con José María Fernández Comas, con Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, oye, aquí estamos efervescentes, igual que el ecosistema Legal Tech, Chema. Bueno, pues nada, la verdad que con ganas de empezar en otro programa, esta vez con nuevos invitados, con más sorpresas, yo creo que vamos a hacer ahora un resumencillo de lo que es el programa. Vamos a hablar además de la entrevista, de Dentons, del despacho más grande del mundo. Vamos a hablar del análisis corporativo de Legislao que ha hecho Wolters Kluwer. Yo quiero sacar un debate a colación que es prompting sí, prompting no, que yo creo que esto me va Ahí vamos con el cuchillo entre los dientes, sí, ya aviso, ¿eh? yo creo que me la voy a jugar y bueno, yo creo que también es el momento de, en primer lugar, dar paso a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros de hoy, que nos van a poner sobre la mesa, un modelo de negocio bastante interesante. Pues sí, luego hablaremos de actualidad, de esos temas que tú has dicho y muchos más, y algunos más, pero ahora mismo nos vamos a dar un atracón de compliance. ¿Por qué compliance? Porque compliance iba a decir que está de moda, que es un hype, pero nada de eso, en absoluto. Compliance es algo realmente necesario y por eso está teniendo cada vez más demanda. De hecho, en nuestra guía Legal Tech, por ejemplo, las herramientas de nuestro área de compliance son de las más visitadas. Bueno, esas y las de la inteligencia artificial generativa, por supuesto, ¿no? Bueno, paso a presentarles, si te parece. Mira, nos acompañan hoy Óscar López Rodríguez, es CEO de VT Legal and Compliance, una firma especializada en este ámbito, y también CEO de Law Oratory, que es una legal tech también experta en esta materia. Óscar, antes de presentar a Néstor, ¿qué vinculación hay estrecha entre Law Oratory y VT? Porque es muy interesante que una herramienta tecnológica tenga vinculación con un despacho y todos hablen de la misma expertise, ¿no? En este caso, compliance. Sí, pues bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos. Es un placer estar con vosotros aquí, ya os conozco hace un tiempo y hablar de estos temas me gusta mucho, con lo cual os agradezco muchísimo la invitación a los dos Chemas. Y a Economisa Juris, por supuesto. Bueno, la vinculación de ambas compañías. El laboratorio es una compañía que se dedica al tema del desarrollo de tecnología para digitalizar. El objetivo que tiene es digitalizar procesos de carácter jurídico, es decir, ser capaces de proveer los servicios legales con tecnología, acercar la tecnología a la implementación de las normas, a la interpretación de las normas y en el final de los casos en la provisión de servicios que tienen los abogados con tecnología. Claro, ¿esto de dónde surge? Surge de la propia abogacía. Es decir, el propio despacho de abogados se planteó en su día que sería muy interesante desarrollar tecnología en el ámbito sobre todo del cumplimiento normativo, que es donde hay que gobernar y hay que tener un control de cómo cumplir las normas, y de ahí fue el embrión de desarrollar herramientas tecnológicas que son las que nos permitió luego desarrollar con una mayor ambición el concepto de laboratorio y la compañía de laboratorio. Perfecto, pues nuestro segundo invitado de hoy es Néstor Aparicio. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Néstor, muchos reconoceréis porque es un profesional muy reconocido en los últimos años en esta materia de compliance y ahora mismo es director de operaciones de servicios en VT, Legal and Compliance, la misma firma de Óscar López. ¿En qué consisten tus funciones exactamente? Muy brevemente. Pues mis funciones consisten fundamentalmente en que las cosas funcionen, en que ofrezcamos un muy buen producto al cliente, que estemos en contacto con el cliente, que innovemos nueva tecnología de acuerdo a lo que los clientes nos están pidiendo y bueno, pues que estemos a la altura de las novedades, de la tecnología y de las necesidades de los que nos buscan. Me gustaría también indagar, pero bueno, me gusta mucho el concepto laboratory como el laboratorio, ¿no? Que lo decís mucho, y sobre todo por el hecho de que viene, como ha dicho también Chema, de despacho de abogados. ¿Cómo es esa función de venir del mundo de la abogacía, querer entrar o desarrollar tecnología y que te hagan un encargo para una tecnología? ¿Cómo lo trabajáis? Bueno, la verdad es que lo primero que trabajamos fue la metodología para el desarrollo de herramientas informáticas y de aplicaciones. Nos hemos planteado el por qué desarrollar tecnología, porque hay que
buscar la eficacia y la eficiencia en tu trabajo. El mercado está acompañando esto porque se están comprimiendo los costes y lo que el público está dispuesto a pagar por los servicios legales, y la tecnología apoya mucho esta posición. Y desarrollamos una metodología de desarrollo en la que partimos del entendimiento jurídico. Los abogados se implican en la evolución del desarrollo tecnológico para desarrollar las funcionalidades que tiene que tener la aplicación. Somos expertos también en consultoría, lo cual quiere decir que estamos muy cercanos a la necesidad del cliente y de la empresa, y sabemos entender lo que la empresa pide a través de sus procesos con lo que la ley dice y cómo debemos desarrollar la funcionalidad. Y luego entra en juego ahí el equipo de tecnología, el equipo de desarrollo tecnológico, para hacer lo que el abogado le está pidiendo que tiene que tener la herramienta. Y esto nos permite hacer herramientas muy adaptadas a los clientes y herramientas con una usabilidad y unas funcionalidades muy sencillas y con mucha profundidad de conocimiento o de interpretación de norma. Esto es el reto que tenemos en Laboratory, y esto es lo que nos permite, primero, desarrollar productos desde nuestra propia iniciativa y también desde la iniciativa del propio cliente, que nos pide cómo desde una herramienta ya existente podemos adaptar a sus procesos internos, y ahí metemos un equipo de consultoría para trabajar ese desarrollo a medida que nos está pidiendo el cliente. Es curiosa, y esa pregunta para los dos, esa evolución de las firmas cuando os especializáis en este tipo de materias tan vinculadas a la tecnología, que además de juristas y abogados también sois consultores realmente, ¿no? Para justamente la implementación de esa tecnología en vuestros clientes, en las empresas, para que realmente aterricen de la más adecuada. Para eso hay que tener cintura, la propia herramienta, y mucho conocimiento del sector. ¿Estáis de acuerdo? Pues sí, muy de acuerdo. Recordad que el abogado tiene varias funciones. El abogado tiene la función de defender jurídicamente a un cliente, incluso en los juzgados, en los procedimientos judiciales. Tiene la obligación de conocer las leyes para interpretarlas y asesorar al cliente. Y tiene también la labor de conocer las leyes para ayudar a los clientes a implementar las leyes en su organización, sobre todo leyes que son de tracto sucesivo, leyes que no hay que aplicarlas un día, sino que hay que aplicarlas de continuo, y hay que gobernar ese término jurídico que nos gusta mucho recordar a los abogados, que es la debida diligencia, la responsabilidad de un buen padre de familia en cuidado de los niños. Me gusta mucho decir que al niño no le cuidas una vez al mes y el resto del tiempo lo metes en un congelador, sino que al niño lo cuidas a diario y prever los riesgos de lo que le puede ocurrir a un niño. Esos son la interpretación de la implementación del cumplimiento de las leyes, y entender los riesgos y aplicarlo. Y esas son las funciones de un abogado. Es que además, y perdonad que os interrumpa, es que además el abogado tradicional ya no existe. El abogado tradicional era aquel que tenía los aranzadis detrás de su despacho, iba y los consultaba. Eso se murió con las bases de datos. Estamos apreciando cómo ahora hay nuevas tecnologías que nos ayudan en el día a día, un ChatGPT, un Copilot, un lo que sea. Entonces tenemos que percibir que sin tecnología no hay una protección real. Y la función fundamental del abogado no es la de proteger a su cliente en el juzgado, es adelantarse, prevenir y proteger desde ese aspecto preventivo para decir, oye, vamos a implementar cosas que te sirvan para no tener que llegar al juzgado. Y además todo esto, este perfil de abogado, iba a decir del siglo XXI, pero odio esta expresión porque ya está de moda, ¿no? Del abogado de hoy en día, lo demanda el mercado, las empresas lo demandan, ¿no? Ese perfil transversal. Bueno, claro que lo demanda. Es que hay elementos que todas las leyes nos están exigiendo a las empresas y a las personas también, pero recientemente a las empresas, que es el control de la parte de la prevención, la detección y la corrección. Es decir, tienes que establecer protocolos de debida diligencia, como decía anteriormente, y por tanto están pidiendo que un abogado se anticipe y no sea un abogado que apaga un fuego cuando algo ha ocurrido, sino es un abogado que se tiene que anticipar y asesorar al cliente en la prevención, en la gestión del riesgo. Y yo creo que hoy en día gobierno de esas normas sin tecnología no se pueden hacer bien. Entre otras cosas porque para poder luego eximirte de una responsabilidad o atenuar tu responsabilidad tienes que acreditar fehacientemente con una prueba que estás implementando medidas en tu organización, y esto no lo puedes hacer si no es con evidencia y prueba electrónica que está inserta en la tecnología que tienes en tus procesos de las empresas. Decidme una empresa de hoy en día que no esté utilizando tecnología. Todas las empresas utilizan tecnología, por tanto, muchos procesos de su trabajo lo hacen con tecnología y hay que aplicar las leyes
utilizando la tecnología. Os puedo contar millones de casos, ¿eh? Sí, yo iba a decir que sobre prueba digital luego podemos hablar un ratillo. No sé si a lo mejor alguna cosa nos puede soltar ahora, pero me gustaría saber también un poco ese top de leyes que hay que tener en cuenta o cuáles son las más importantes. Vamos a ponerla ahí un poco, a ver si os mojáis. A ver, la ley fundamental que tenemos que cumplir todos es la Constitución española, al menos desde Kelsen ya lo sabemos. Pero fijaos, ahora mismo partimos con que compliance, por ejemplo, ya no es simplemente el cumplimiento normativo penal. Es decir, las empresas para llegar a cometer un delito han tenido que cometer infracciones administrativas anteriores. Por lo tanto, ¿nos interesa el Código Penal? Sí, nos interesa mucho la normativa en materia de competencia, en materia fiscal, en materia laboral. Nos interesa todos los riesgos que puedan venir de incumplimiento de obligaciones coactivas por parte de esas normas. Y ojo, nos interesa mucho también el cumplimiento de la normativa interna de la empresa. Un contrato con un proveedor, un contrato con un empleado, obligaciones que tenemos con partes interesadas, eso es parte de la responsabilidad que asume una compañía y son riesgos que ha asumido incluso voluntariamente y que tiene que gestionar. Si yo por mojarme, por decirte un pool de una lista, una breve lista de leyes que son aplicables en el ámbito de cualquier compañía, tenemos la Ley de Protección de Datos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, tenemos la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, tenemos las leyes regulatorias en el ámbito laboral, tenemos múltiples leyes de carácter fiscal, administrativo. Bueno, hoy en día gestionar una compañía es realmente difícil. Ha habido un crecimiento extraordinario en los últimos años de desarrollo legislativo que impacta en las empresas, temas de acoso, temas de igualdad, todo esto estamos escuchándolo a diario y esto obliga a las empresas a tener una metodología de implementación preventiva, detección, corrección, roles de responsabilidad. Esto para la pequeña empresa es una locura, ¿eh? Para la mediana empresa igual tiene más recursos, pero aún así, sin tener una gobernanza con tecnología, es muy difícil. Las tecnologías tienen que venir a solventar esos problemas desde la micropyme hasta la gran compañía y darles soluciones porque si no, no pueden pagar los servicios jurídicos. Chema, yo me voy a meter de cabeza en la web de Logoratory a ver qué hace esta gente que promete ser muy, muy interesante. Bueno, vemos que tenéis 6 tipos de servicio, de verticales, con la marca Compass. Luego nos lo comentáis, ¿no? Esos verticales son compliance, seguridad, privacidad, AML, todo el tema blanqueo de capitales, denuncias y Next Generation, ¿vale? Pero antes de hablar de ello, yo quiero poner el foco en algo que también aparece en vuestra web, que son cosas que a veces pasan desapercibidas, pero para mí son clave, ¿no? Aspectos clave. Decís, somos conocimiento tecnológico, somos experiencia legal y, atentos, somos metodología. Bueno, LegalTech es legal y tecnología. Se supone ya el valor que aportáis en estos 2 ámbitos. Pero para mí la metodología es el mejor camino, o el camino de los más adecuados, digamos, para mapear, dibujar los procesos de cada organización, de cara a que esa tecnología luego aterrice de la forma más óptima. ¿Van por ahí los tiros? Pues van por ahí los tiros. Mirad, nosotros nos apoyamos, porque además tenemos muchísima experiencia, incluso participamos en los comités de normalización, nos apoyamos mucho en las normativas ISO, International Standard Organization, o el homónimo que hay en España, UNE, que hacen normalización. Todas estas normas tienen como un denominador que utilizan una metodología de mejora continua. Lo que le tienes que proveer al cliente es soluciones para tener un mayor control de su gestión y buscar el resultado que persigue, que es un ánimo de lucro y una rentabilidad y una eficacia y una eficiencia en su trabajo. Y para esto tienes que aplicar una metodología. Para nosotros la mejor metodología es la mejora continua. Esa metodología que incorpora estas normas ISO. Es curioso porque cada vez más regulaciones, más leyes, están integrando dentro de su propio cuerpo normativo referencias a normativas ISO. Y están exigiendo además metodologías de gobierno de mejora continua y están exigiendo que adoptes medidas preventivas, que hagas auditorías periódicas y revisión periódica, que nombres roles de responsabilidad, en fin, todo lo que nos dicen las normas de gestión. Nosotros lo que trasladamos es que desarrollamos tecnología, sabemos de desarrollo de tecnología,
tenemos equipo de desarrollo propio, somos abogados, conocemos las leyes, sabemos interpretar las leyes y aprovechamos a crear esa metodología en las herramientas, de forma que además damos cumplimiento a normativas y estándares internacionales. Quien tiene nuestra herramienta o nuestras herramientas y además se acredita con certificación de normas internacionales ISO, ve que en estas herramientas tiene fácilmente el cumplimiento de estas normativas ISO. Monitorización, indicadores, alertas, todo esto que en su día a día muchos conocemos, pero que en la práctica de las empresas pues no se tiene en cuenta, quizá por tiempo, por desconocimiento o por falta de recursos. ¿Y cómo reaccionan, digamos, o cómo valoran los clientes que vosotros, digamos, impongáis ese triple cañón de eficacia, ¿no? De legal, tecnológico, vale, pero también de esa metodología? Porque a veces es lo más arduo en las organizaciones, no están acostumbrados a ese tipo de cultura organizacional, ¿no? Sí, bueno, hay una barrera al principio no se valora. Muchas empresas, quizá además de mediano tamaño, de pequeño tamaño, no valora mucho el valor que te aporta una tecnología. Pero tienes que hacer una labor pedagógica previa de evangelización para ayudarles no solo a implementarlas, sino a mejorar lo que ellos tienen de cumplimiento de norma, de leyes. Descubren que con la integración de la tecnología y con el trabajo que hay detrás de los abogados apoyando, se dan cuenta que están cumpliendo mejor las normativas. Por eso nos demandan mucho la tecnología los despachos de abogados, porque los propios despachos de abogados que proveen estos servicios se apoyan en nuestras tecnologías para hacer más eficaz su trabajo y más eficiente de cara al resultado del cliente final. Con lo cual, lo agradecen y digamos que aprenden que tienen que entender las leyes de esa forma, ¿no? Bueno, yo quería también retomar un tema de antes, que era el de la prueba digital, porque me he quedado con ganas y tengo ganas de saber mucho de la prueba digital, pero creo que lo voy a preguntar así tal cual. ¿Qué es la prueba digital? Cuéntanos. ¿Qué es una prueba digital? ¿Qué es lo que tiene que tener? Y la prueba digital. La prueba digital es, bueno, pues digamos que es ese elemento que vas a utilizar para acreditar un hecho que se da en el ámbito digital, en el ámbito tecnológico. Cuando alguien te difama o cuando alguien te comete una injuria en Internet o cuando alguien te roba unos datos del sistema, ¿cómo eres capaz de acreditar quién ha sido el que ha hecho eso? Tienes que llegar al autor para poder imputarle un delito que está tipificado en el Código Penal o una infracción directa. Te tienes que basar en algo que sea capaz de acreditar ese hecho y eso se llama prueba digital. Y la prueba digital pues tiene retos porque tienes que acreditar la autenticidad de origen. Es decir, ¿quién ha sido el autor de esta prueba? Y tienes que acreditar la integridad, es decir, que esa prueba no se ha manipulado. Porque si manipula, se desvirtúa la prueba. Lo mismo que ocurre, ¿verdad?, en la realidad física, ¿no? Cuando llegan allí los policías, los forenses a coger la huella, ¿verdad?, y a custodiar el arma. Pues esto es lo mismo en los sistemas. Y hay que garantizar la cadena de custodia de esa prueba hasta que llega a quien tiene que interpretar ese hecho, que es un juez. Ese es el gran reto de la prueba electrónica y empieza por ser consciente de que tienes que salvaguardar esta prueba, porque además puede ser que haya ciertas pruebas que vulneren derechos fundamentales y por tanto esa prueba va a ser nula. Por tanto es un ejercicio que hay que hacer en las empresas de si yo estoy digitalizando mis procesos, por ejemplo, altas de trabajadores, teletrabajo, actividades que se desarrollan con nuestros clientes por medios electrónicos, si el día de mañana tengo que defender mis intereses, tengo que acreditarlo con una prueba electrónica y tengo que ser capaz de sustraer esa prueba, custodiarla y presentarla con plena eficacia jurídica, apoyándome en la integridad, la no manipulación y la autenticación de origen. Porque la prueba digital va mucho más allá de una mera captura de pantalla. Por supuesto, es que la captura de pantalla, en el momento que una parte contraria diga que eso se ha podido preconstituir el día anterior, un juez tiene que aplicar la sana crítica, pero un juez también tiene que cuestionar la autenticidad de esa prueba y por tanto hay que ir al sistema para ver si esa prueba está en el sistema y es auténtico. Aquí yo quiero lanzar una pregunta que me han hecho a mí y voy a contrastar si la he respondido bien. ¿Es lo mismo prueba digital que blockchain? No es lo mismo. La respuesta es esta. Bueno, de momento blockchain es una tecnología y es una tecnología que te permite acreditar la integridad de lo que hay dentro del blockchain por el sistema que funciona de cadena de enlace de cadenas
que se quedan certificados. Digamos que acreditamos la autenticidad a medida que vas ensamblando cada uno de los elementos de la diferente cadena. Por tanto, la tecnología blockchain lo que te da es una garantía de autenticidad y una garantía de integridad, pero es una tecnología. Igual lo puedes hacer con certificación electrónica o con otros mecanismos, ¿no? Pero uno es una tecnología y lo otro es un elemento digital que te acredita un hecho. En el momento creo que acerté la respuesta más o ya menos. Me has tirado de la lengua con esto. Blockchain, digamos que es más fiable o infalible, porque eso de infalible pocas cosas hay, ¿no? ¿Ya? Bueno, diría que es fiable. Infalible, tiene grandes retos el tema del blockchain. Y bueno, cuando quieres utilizar lo que hay dentro del blockchain para defender tus derechos, tienes que ir probablemente a la asistencia judicial. Todavía está el gran reto de cómo el secretario judicial va a validar lo que hay en una tecnología de blockchain. Tenemos retos que hay que salvar todavía con la tecnología de blockchain. Pero sin duda alguna tiene un enorme valor, ¿no? Porque la propia tecnología te está garantizando algo que es realmente un hecho, ¿no? Eso es lo que nos pasa con el dinero electrónico, con las criptomonedas, ¿no? Que es una realidad que está ahí y que si es tuyo porque está acreditado que es tuyo, ¿no? Dentro de los 6 verticales o servicios que ofrece el laboratorio a través de los productos Compass, vemos que en compliance ponéis mucho el foco en compliance en generación de contenido elaborado a través de inteligencia artificial y especialmente la generativa, ¿no? Bueno, eso está dando muchos problemas que además sacaremos en actualidad. ¿Qué casuísticas encontráis más problemática en torno a esta generación de contenido por IA? Pues mira, problemática ninguna, absolutamente ninguna. La verdad es que la tecnología de inteligencia generativa es una maravilla, cada día nos sorprende más. Y lo que hemos hecho ha sido, como no puede ser de otra manera, es ver la tecnología que hay a nuestro alcance e integrarla en la medida de lo posible en nuestras herramientas informáticas. Por tanto, hemos incorporado módulos en los cuales, para generar, por ejemplo, identificación de riesgos o para generar controles que mitiguen ciertos riesgos, recordad que las compañías tienen que pensar si hay un requerimiento legal, qué riesgo hay o existe de que pueda incumplir ese requerimiento legal. Pues si tengo este riesgo, voy a establecer un control, una medida para evitar que este riesgo se materialice. Y si ese control no tengo mucha imaginación de qué es lo mejor y lo hago con IA, es decir, utilizo la IA generativa para que me identifique bloques normativos, me identifique riesgos, me identifique controles. Y esto es lo que hemos incorporado, es decir, utilizando estas tecnologías para aportar un poquito de valor al uso que tenemos en nuestras herramientas. También dentro de vuestros verticales de privacidad, también de seguridad, veo que también ponéis mucho énfasis en un concepto muy en boga, y que es el legal by design, lo legal desde el diseño, desde el principio, entiendo. Vosotros, en este caso, la privacidad desde el diseño, ¿no? Eso también es una cultura realmente necesaria en el diseño de herramientas de todo tipo. Bueno, aquí se mezclan 2 conceptos. Uno es un requerimiento de ley, el Reglamento Europeo de Protección de Datos. El mandato que te dice el legislador es, no solo aplica lo que yo te estoy diciendo, sino que prevé cómo va a impactar lo que vas a hacer en tu empresa en la privacidad de las personas y en los datos personales que manejas, porque está impactando en un derecho fundamental. Y eso se llama la privacidad desde el diseño y por defecto. Y esto se está calando también en otros conceptos que tienen que ver con la seguridad por defecto y desde el diseño, y tener en cuenta estos mandatos legales cuando desarrollas tecnología. Por ejemplo, no hagas pruebas con datos reales. Prevé cuando tu tecnología va a utilizar datos personales o información corporativa sensible de la compañía y cómo vas a proteger esa información con tu tecnología. Por tanto, tienes que prever qué medidas de seguridad tiene que tener esa tecnología. Y bueno, estos son los conceptos que hay que trabajar a la hora de desarrollar tecnología. Porque si luego no lo integras en el desarrollo, tienes un incumplimiento de ley al utilizar esa tecnología. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y fíjate, complementando, me incorporo de nuevo a la conversación, complementando, fíjate que este concepto de by default y by design, o por diseño y por defecto,
es un concepto muy interesante porque las organizaciones, cuando hablamos de compliance, hablas de un sistema de gestión genérico o en abstracto para la compañía. Pero luego hay, esto cogido de la privacidad, hay determinados tratamientos, hay determinados proyectos que exigen que dentro de la organización se le preste un especial interés. Entonces tienes que diseñar controles específicos, tienes que diseñar metodologías nuevas y tienes que estar para esos tratamientos o para esos proyectos concretos. Y es muy interesante cómo la herramienta, por ejemplo, es capaz de generar elementos nuevos a raíz de conceptos que tú ya has incluido dentro de la propia herramienta, dentro de nuestro diseño. Yo quería preguntar también un poco sobre, bueno, el modelo de negocio que hemos estado un poco hablando antes, ¿no? De ¿cuál es el mayor reto para decirle a una empresa, oye, tú tienes que implementar esta tecnología? ¿Por qué hay que implementar esa tecnología? ¿O cómo llega un cliente y os dice, quiero esto, qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ya sabéis que los negocios tenemos que, por un lado, crear productos o servicios que satisfagan necesidades y luego hay que hacer llegar ese producto o ese servicio al cliente para que te conozca y sepa de la utilidad y de cómo satisface sus necesidades, pero hay que orientarse a lo que el cliente necesita. Nosotros creamos precisamente el laboratorio no solo para, en el área de I+D+I, desarrollar tecnología, sino que los clientes nos digan cómo están actuando ellos, qué procesos tienen, qué actividades desarrollan, para adaptar la tecnología a sus servicios. O sea, la tecnología hay que adaptarla al cumplimiento normativo y la tecnología hay que adaptarla a los procesos de la empresa. En términos generales, las herramientas como están son utilizadas por un altísimo porcentaje de clientes como están, pero hay capacidad también de adaptación. Y esto se nos está requiriendo, por ejemplo, en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales, con los procesos de screening, del Know Your Client, de conocer a tu cliente, de identificación a tu cliente, y cómo integramos dentro de los procesos de la empresa, cuando hay un alta de un cliente, con la herramienta de gobernanza en prevención de blanqueo de capitales. Se nos está requiriendo mucho desarrollo de adaptación para el cliente medio. Algo que nos preocupa mucho y que estamos poniendo mucho foco es en la responsabilidad que están asumiendo las empresas con lo que hace un proveedor. Y la responsabilidad invigilando y en eligiendo que tiene una empresa con respecto a un proveedor, y eso se llama el compliance en la cadena de suministro o la responsabilidad en la cadena de suministro. Y ahí tenemos un gran reto de adaptación de normativa para las empresas. Por tanto, tenemos productos que les vendemos como están y tenemos la posibilidad de adaptar en formato tailor-made que llamamos la herramienta y la tecnología a lo que el cliente necesita en base a cómo opera, con lo cual somos muy adaptables y además tenemos desarrolladores internos y tenemos el equipo legal para entender con ellos cómo hacer la mejor adaptación. Porque hablábamos antes, esto a lo mejor un poco más off the record, pero que es muy importante también que las empresas al final están recibiendo muchas regulaciones, todo el tema de NextGen, pero también reciben esos fondos o esa como apoyo, ¿no? de instituciones para que lo hagan. No sé cómo gestionáis también un poco vosotros esto. Fíjate que es que estaba pensando mientras os oía hablar, digo, es que esto en realidad no va de tecnologías, sino que va de herramientas que ofrecen una novedad a la empresa o al cliente. Entonces ya no se trata de voy a elegir esta o esta otra tecnología, no, se trata de conocer cuáles son mis procesos y cómo voy a hacer mi trabajo más eficaz y más productivo a través de N herramientas o la herramienta que sea. Entonces, claro, dices, bueno, tengo fondos, tengo dinero, ¿cuáles son mis necesidades? O sea, ¿qué es lo que necesito exactamente y qué hay en el mercado que se adapte más o menos a mí? Y ahí es donde tenemos mucho éxito. Os quiero recordar un aspecto que creo que es muy importante. Las leyes protegen bienes jurídicos y las leyes obligan a las empresas a cumplir con una serie de requerimientos para proteger esos bienes jurídicos. Cuando hablamos de ciberseguridad, por un lado, estamos protegiendo los bienes jurídicos de la empresa, es decir, los activos que tiene una empresa, la información que tiene una empresa, los sistemas, que no se paralice el sistema, que no se paralice el negocio, porque eso va a afectar a los accionistas, va a afectar también a los propios empleados, pero es que además puede afectar a clientes con los cuales tú estás facilitándole un servicio e incluso gestionando información de ellos. Cuando hablamos de protección de datos, el bien jurídico a proteger es el derecho fundamental que tenemos todos. Así sucesivamente vamos con todo el tema de las normas. Con la tecnología, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos que las empresas
protejan sus intereses con respecto a cómo están cumpliendo estas normativas. Y esto es lo que perseguimos con el tema de la tecnología. NextGen, orden ministerial que exige a las administraciones públicas que piden fondos a Europa cumplan con un modelo preventivo de lucha contra el fraude, corrupción y conflicto de interés. Es decir, si te voy a dar fondos, establéceme un modelo preventivo, un análisis de riesgos y gestióname qué vas a hacer con estos fondos. Y gobiérnalo y contrólalo, porque si mañana hay algo distinto a lo que tú me has dicho que estás haciendo, tienes una responsabilidad directa. Y tienes que establecer un modelo preventivo y acreditar que lo tienes implementado antes de que te des los fondos. Para eso pensamos en desarrollar la tecnología para ayudar a las administraciones públicas a implementar ese modelo preventivo, que si no lo van a tener en papel, en Word y en Excel, metido en un ordenador que no va a ser práctico ni operativo y que están viviendo en el riesgo. Pues de esto se trata, de pensar cómo podemos desarrollar tecnología para facilitar el trabajo. Está dando vueltas a lo que has dicho, Óscar, sobre el tema de la responsabilidad en la cadena de suministro, ¿no? Quiero decir, eso entronca perfectamente en lo que decimos en derecho práctico muchas veces, ¿no? Que el jurista, ya sea de empresa, ya sea de despacho, tiene que ser muchas cosas, pero además de todo esto, un excelente comprador de tecnología legal, ¿no? Hay mucha oferta y tal. Y tiene que ver bien lo que, bueno, pues teniendo en cuenta un poco lo que comentabas. Lo digo a raíz de, por ejemplo, uno de los productos estrella de los últimos meses en el tema de compliance, que es el canal de denuncias. Vosotros tenéis vuestra herramienta, ya nos diréis, por favor, ahora el tema, el factor diferencial que tenéis, pero es que vemos ese tipo de herramienta en otras legal tech que no son expertas, a menos en principio, en compliance, ¿no? No sé, hay que tener cuidado, ¿no? Que posiblemente sean excelentes herramientas, pero no son de, por ejemplo, un Compass canal de denuncias como el vuestro. ¿Qué aporta vuestra herramienta en este sentido? Pues mira, es muy importante recordar que hoy en día tenemos una ley de aplicación, la Ley 2/2023 de protección al denunciante, que nos obliga a empresas de más de 50 trabajadores a tener un canal de denuncias. Es decir, hay que facilitar un medio de comunicación a la alta dirección, a las personas que detecten que hay una irregularidad o se está cometiendo un delito y hay que comunicarlo a través de un canal. Y además exige una serie de requerimientos legales que hay que cumplir en esos canales. Por tanto, nuestras herramientas o nuestra herramienta multicanal, lo que hacemos por un lado es dar cumplimientos a todos los requerimientos de esa ley en materia de seguridad, en materia de privacidad, la confidencialidad, la integridad de la información en el sistema, los plazos de tiempo en el que puedes manejar información. Y además gestionamos a través de esta misma herramienta todos los canales de denuncia que tienen diferentes leyes, porque la ley de acoso te exige tener un canal para denunciar los casos de acoso. La ley de prevención de blanqueos te obliga a tener un canal de prevención de blanqueo de capitales. Y esta ley te obliga a tener un canal de acoso, de compliance. Por tanto, esto en las empresas es un problema, porque uno lo lleva a un departamento, otro. A través de nuestra herramienta puedes gobernar todas y tener además asignación de responsables a los diferentes canales. En el ámbito del canal de denuncia hay que saber que por un lado está la gestión del canal y luego está la investigación. Claro, esto cuando algo llega al canal hay que ser responsable e investigar qué está ocurriendo. Y esto también se puede hacer con tecnología. Se puede ayudar con la tecnología a investigar los hechos o ese proceso de investigación de los hechos para garantizar y custodiar la prueba de todo el proceso de investigación y evitar que la empresa caiga en una responsabilidad o que el día de mañana no pueda hacer uso de una prueba porque no ha custodiado la integridad de la prueba, la cadena de custodia y mañana un testigo que te dice una cosa, en el juicio te dice otra. ¿Vale? Por lo tanto, también la tecnología puede apoyar en ese sistema. Así que el tema del canal es obligatorio por ley para empresas de más de 50 trabajadores. Tienen que cumplir unos requisitos y tiene que ser usable y adaptable desde la perspectiva de lo que dice una ley. Y nos encontramos por ahí herramientas que están en el mercado que no cumplen alguno de los requisitos de norma porque igual son incluso extranjeras que no se han adaptado a la legislación española que trae causa en una directiva, pero bueno, pues no se han adaptado, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que aporta valor.
Néstor, ha dicho Óscar la palabra usable. Es lo primero que he pensado cuando en la web he leído, en tema del canal de denuncias, el dashboard para el Compliance Officer, donde ponéis mucho el foco. Eso suena al dashboard y tal, al profesional, mucha usabilidad, ¿no? A ver, fíjate, y perdóname, voy a agarrar una idea que tenía en la cabeza al hilo de lo que me estabas preguntando, porque fíjate que esto es una cuestión de gestión de expectativas. Es decir, ¿qué es lo que quiere la empresa? Bueno, mira, la empresa en realidad lo que quiere es recibir información y ya está, no la vamos a usar, no nos va a servir para nada. Bueno, mira, chico, pues no tengas un canal de denuncias, pon una dirección de correo, utiliza Excel. No, mira, yo lo que quiero de verdad es que esto sirva en mi balance, en mi cuenta de resultados. ¿De acuerdo? Que compliance sea un área que tome o que forme parte de la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Información. Necesitamos convertir esos datos en información y esa información en inteligencia, en sabiduría que sirva para la compañía. ¿Cómo hacemos eso? Ordenando. ¿Qué es lo que suele pasar en compliance? Te tiran los datos encima de la mesa y apáñatelas. ¿De acuerdo? Pues tienes estos incumplimientos, tienes estos KPIs, tienes estas comunicaciones, haz lo que puedas. Lo que hace una buena herramienta, ojo, una buena herramienta para una organización que quiere aprovechar esos datos para crecer, para que se traduzca en el P&L, lo que quiere esa organización es ordenar esos datos. Ordenar, que me los ofrezca de una forma usable y medible y visible, que además la herramienta tenga una curva de aprendizaje muy cortita, ¿de acuerdo? Y que con todo eso en la mano y de un simple vistazo sepa cómo estoy, para poder tomar decisiones. Porque al final, no nos engañemos, compliance va a ser un área relevante dentro de la organización siempre que los directores puedan tener en cuenta nuestra opinión para poder tomar decisiones. No podemos, oye, ¿cómo está este riesgo? No, está en amarillo. ¿Cómo que está en amarillo? ¿Esto de que está en amarillo qué significa? ¿De acuerdo? Pero no, mira, está aquí, tenemos esta pérdida, tenemos este índice, hemos tenido denuncias, hay no sé cuántas sentencias, tenemos una pérdida esperada. Todo eso es lo que te tiene que dar una herramienta. Eso es un análisis eficaz de datos. Bueno, la verdad que yo tengo ya casi ganas de pedirles que me desarrollen algo. No sé tú, pero tengo ganas de decir, oye, mira, yo tengo aquí algunas cosas que deberíamos organizar. Una última pregunta de sí o no. ¿Os ha llegado algún despacho, alguna empresa con un montón de cajas y papeles, que se me ha quedado antes la idea, y os ha dicho, ayúdame con esto, o eso todavía no ha pasado? No ha ocurrido. Mirar, los despachos, la abogacía en general es muy renuente al cambio. Todos en realidad somos por defecto muy renuentes al cambio, pero el sector de la abogacía es todavía muy tradicional. Se sigue haciendo los trabajos de la misma forma que se hacían en los últimos años. Ahora lo innovador es incorporar IA. Pero cuando les dices que cuéntame cómo estás haciendo este trabajo, por ejemplo, para llevar a cabo un concurso de acreedores para tu cliente, siguen utilizando la misma metodología que hace 20 años, cumpliendo la ley, ¿eh? ¿Y si este proceso lo podemos hacer con herramienta informática o con tecnología? ¿Y si esta información de toma de datos, en vez de cogerla en papel y tú completarla aquí, el cliente te lo completa de manera directa y esto va a un informe en el que te va completando el trabajo de, coño, eso se puede hacer? Bueno, esto es un poco lo que nosotros estamos impugnando, ¿no? Estamos impulsando que esto se haga de esta forma. Entonces, es raro que un despacho de abogados venga a decirte, se empiezan a interesar, y les empieza, en este debate de conversación, no hay abogado que diga qué interesante eso que contáis. Pero yo sigo haciendo las cosas como las sigo haciendo. Bueno, pues ya tienen Word, tienen Excel, tienen Microsoft Teams o Zoom o alguna. Ya van incorporando el cloud. ¿Os recordáis cuando salía el cloud también, lo renuente a meter el dato en la nube? Poquito a poco te van cambiando, pero esto de innovar y que la tecnología te haga el 40 al 50% de tu trabajo y me meto en una aventura de desarrollo, les está costando un poco esa vertiente. Bueno, la verdad pero es el futuro. Es que sí. No veo el futuro sin incorporar la tecnología en los servicios legales, ¿no? Sí, la verdad que yo lo tengo clarísimo, pero bueno, como por experiencia también me llegan algunas peticiones de tengo esto escaneado y me sale un dedo, cosas de ese estilo, pues me sorprende, ¿no? Todavía, pero bueno, sí que es verdad que yo creo que estamos en una buena dirección y nada, creo que con esto vamos a ir ya cerrando. Un placer haberos tenido por aquí, habéis contado cosas que yo creo que son súper interesantes, muchísimas gracias. Como siempre digo, esta es vuestra casa para cuando queráis. Y bueno. Pues muchísimas gracias. Os cogemos el guante y
podríamos hablar de 1000 cosas que no hemos hablado hoy, ¿eh? O sea, nos hemos dejado muchas cosas en el tintero de casos de uso que se puede utilizar tecnología en el mundo legal, temas contractuales, gestión de contratos, alertas en los contratos, gestión de obligaciones, un montón de cosas. Si vamos a hablar CLM, nos vamos a volver locos, ¿eh? Mejor dejarlo para otro Es que día. me van a tirar de las orejas luego. Esto queda muy largo, no sé qué. Así no se puede. Pues muchísimas gracias, Óscar. Gracias. Un placer y muchas gracias. Bueno, Chema, la verdad que se ha quedado una entrevista, yo creo, súper entretenida. Cada vez vemos que además la tecnología Legal Tech tiene más aristas, más campos, más profesionales y bueno, yo la verdad que estoy encantado. Vamos, si te parece, a hablar de un par de temas que tengo yo pendientes, que yo creo que son muy interesantes, muy... Bueno, hoy vengo con el cuchillo, como hemos dicho antes, entre los dientes, porque mi primer tema es prompting sí o prompting no. Habrá tiros y puñaladas, ya os advierto. Prompting sí, prompting no, ¿no? ¿Tú qué opinas? A ver, yo he estado debatiendo. El prompting creo que es muy útil. El prompting es una habilidad que hay que desarrollar, que hay que estudiar, que hay que enfocarse en ella y estudiarla. Pero creo que no es para todo el mundo. Yo creo que si algo tiene la tecnología es la capacidad de hacer fáciles las cosas, los usos, que los productos tienen que adaptarse a los clientes y que no le podemos exigir tampoco en exceso a que la gente aprenda demasiadas cosas que no tienen que ver a lo mejor con su principal actividad. Ahora bien, yo soy muy partidario de yo mismo, porque quiero, porque me sirve, aprender prompting. No sé cómo lo ves. A ver, lógicamente el saber no ocupa lugar, pero si a los pobres abogados, después de todo lo que está pasando con esta revolución tecnológica, les, entre comillas, obligas a desarrollar otra habilidad que realmente solo sirve para utilizar herramientas de inteligencia artificial, que no es poca cosa, ¿de acuerdo? Pues claro, ya tienen un lote ahí de deberes por hacer, por llamarlo así, que a veces es inasumible. Por otro lado, también te diré que yo creo que herramientas como la vuestra, Global IA, el resto de bases de datos jurídicas, en este caso hablo, ya están diseñadas para, digamos, aprender lo menos posible el prompting legal. Y lo único que se requiere es formular una pregunta bien redactada, que eso sería otra cosa, ¿no? Redactada, y sobre todo que el que hace la pregunta sepa de qué habla. Que es la mejor manera de interactuar con la máquina, al fin y al cabo, el sentido común. Por eso ha sido entrenada en las Legal Tech esa máquina, ¿no? En el lenguaje jurídico, en ese tipo de consultas. Entonces, metéis, por ejemplo, en vuestra herramienta muchas búsquedas relacionadas, muchas sugerencias de búsqueda, y eso también facilita que no tengas que estar obligado a desarrollar habilidades de legal prompting, que si puedes... Perfecto, mucho mejor, pero cuidado, no sé si tú estás de acuerdo con eso. Sí, bueno, yo la verdad que un poco en esa es la línea yo creo en la que estamos trabajando todos. Por una parte, entiendo que es necesario facilitar al abogado el trabajo. Yo creo que al final el trabajo a través de lo que vienen a ser workflows o mucho más sencillo explicado, botones en los que tú ya marcas lo que quieres que haga esa inteligencia artificial. Creo que es el desarrollo natural de estas herramientas. Ahora, también es cierto que la libertad y la capacidad de establecer un buen prompt puede ayudarte, pero es lo que digo, también creo que es un desarrollo que no es estrictamente necesario, pero que como complemento yo creo que es súper bueno. Bueno, yo de hecho... he de reconocer que algún cursillo me he estado viendo para intentar mejorar. Hereje. Bueno, pero es lo que digo, yo creo que no es necesario y las herramientas se van a ir adaptando más al abogado que el abogado, digamos, va a tener que aprender ese prompting, ¿no? Bueno, segundo tema que traigo, GPT-4. ¿Le has hecho un vistazo? ¿La has podido ver? Bueno, pues hay muchas Legal Tech que ya la están implementando, lógicamente, esa última evolución. El resultado es muy bestia. Yo lo que quería traer un poco a colación en el programa es, ¿sabes a qué se ha debido este cambio, digamos, en la calidad? Resulta que lo que han hecho es sacrificar la idea de velocidad en la respuesta
dándole a la inteligencia artificial un exceso o una serie de repreguntas sobre su respuesta. Es decir, cuando ahora te muestra un resultado, se pregunta, ¿y esta es la mejor respuesta que le puedes dar? Varias veces hasta que saca resultados que se asemejen más. Entonces, digamos que descarta el primer filtro, la primera respuesta y va adaptándose. ¿Qué hace esto? Que las respuestas tarden bastante más. Bastante, tampoco un exceso, pero bastante más. Y me ha llamado mucho la atención porque es un cambio de paradigma. Normalmente, cuando hablamos con gente que quiere probar la herramienta y tal, suelen decir, tarda mucho. Ese tardar también es como, o sea, al final, siempre se dice, la inteligencia artificial se asemeja a la inteligencia natural, a la inteligencia humana. Ese tardar en el pensamiento o ese tardar en mostrar los resultados se debe a que la máquina está pensando. Que en este caso pensar es preguntarse una y otra vez, validarse una y otra vez para que saque un resultado más acertado. Así que bueno, yo quería traer este tema porque la verdad que chapó y yo creo que esa es la dirección en la que hay que ir para sacar mejores resultados, por supuesto. Pues lo que has hecho es darme argumentos en la línea que te he comentado antes, de que no es imprescindible el desarrollar habilidades de prompting, porque justamente la tendencia es que la máquina te lo ponga muy, muy facilito. Sí, justo. Además eso, que yo os invito a probar GPT-4, porque la nueva versión, la 4O, porque la verdad es que los resultados sí que cambian y es totalmente en base a decirle, y ahora repregúntate, y ahora una y otra vez para mostrar mejores resultados. Son temas de máxima actualidad. Y hablando de más temas de actualidad, yo quiero empezar con lo que ha publicado Economists and Juris, no es por daros coba, y el gran Luis J. Sánchez. Os leo el titular. AESIA, el único regulador específico de inteligencia artificial que hay en Europa, dispondrá, atentos, de un cuerpo de inspectores que velará por el cumplimiento de la normativa, ¿no? No son demasiados, creo recordar que son unos 19 o 20 en la primera jornada, seguro que irá más, pero me parece muy, muy interesante, pero mucho más interesante es que la noticia de Luisja en la crónica, Ignasi Belda, que es el director general de AESIA, explicó esto a los alumnos de la Carlos III, que han fundado estos alumnos la asociación Innovae. Ha explicado los planes de este regulador, ¿no? Es una asociación, esta Innovae, de la Universidad Carlos III de Madrid, donde estudiantes, académicos y profesionales se unen para explorar y avanzar en el campo de la inteligencia artificial. Vale, estamos hablando de materias técnicas, pero donde lo jurídico debe tener un protagonismo importantísimo, fundamental, ¿no? Me parece muy, muy relevante esta crónica de esta semana de Luisja, porque en las universidades ya se están moviendo cosas muy, muy chulas. Sí. ¿Te leo más cosas de lo que ha pasado? Mira, el grupo Karnov, que adquirió en su día la ley Aranzadi, la parte de contenidos jurídicos, tiene su sede en Suecia y también está presente en países como Dinamarca, Noruega, Francia, España y Portugal. Ha lanzado Kayla, Karnov AI Legal Assistant, una capacidad basada en LLM para llevar sus extensas recopilaciones de datos legales a un nuevo nivel de utilidad para los abogados. Bueno, suena a información corporativa y es información corporativa. Pero eso está bien, lo veo relevante porque de las grandes editoriales, solo la ley Aranzadi era la que faltaba un producto top en inteligencia artificial generativa. Bien es cierto que ellos tienen su K+, pero en fiscal, laboral, contable. Vamos a ver si a nivel de derecho general pues sacan esta herramienta o esta misma. Sí, yo, aparte de, un poco el mercado de fichajes y el salseo de a ver quién saca herramientas de un tipo u otro, que por supuesto voy a estar súper atento, te iba a decir que algún día traigo de verdad el cuchillo afilado y hablamos de si es necesario realmente desarrollar LLMs o no. Bueno. Y eso lo dejo para otro programa. Bien, otra cosa que ha surgido con bastante relevancia. Luminance, la inteligencia artificial legal para negociar contratos, abre sede
en Madrid. Luminance siempre ha sido conocida por análisis y revisión de contratos, sobre todo el caso de uso más extendido, ya desde hace años, antes de la generativa y de OpenAI y todo esto, era el tema de due diligence, ¿no? Ahora se enfoca más a los legal counsels, por ejemplo, en temas de asesorías jurídicas. Y está en Madrid, lo cual nos parece muy, muy relevante. También comentábamos que Dentons, el despacho global más grande del mundo, ha creado su propio chatbot. La firma ha entrenado a un LLM para comprender el lenguaje de codificación de Contract Express. Contract Express es una plataforma de contratación que ayuda a los abogados a optimizar y acelerar los procesos de generación y finalización de contratos. Ha creado un bot que puede automatizar la generación de plantillas codificadas con un único comando. Pues nada, la eficiencia y la usabilidad parece que están muy presentes en esta firma, que además es súper top, ¿no? Más noticias. Dilitrust. Dilitrust es el software de gestión corporativa. Amplía su presencia en LegalTech con la adquisición de un proveedor estadounidense, Dow Legal, ¿no? Líder en soluciones de gestión jurídica empresarial. Odio la palabra líder, que se emplea con tanta... Es que cómo la odio la palabra líder. Bueno, hay tantos líderes que no tiene sentido el liderazgo. Líderes por todos lados. Me evoca un poco la compra... Claro, Dilitrust es una empresa con sede en Francia y es muy europea, lógicamente, pero me recuerda la compra que hizo hace unos meses VLEX, ¿no? En el mercado norteamericano. Hizo la compra de Fastcase, que realmente es todo un hito, ¿no? Y finalmente te diré que Wolters Kluwer ha publicado un interesantísimo análisis comparativo Legisway, donde una de las conclusiones revela un aumento de la inversión en tecnología legal y la adopción de inteligencia artificial en los departamentos legales corporativos. Legisway es un software de gestión corporativa. Bueno, es una buena noticia realmente, pero pone énfasis en algo, bueno, pues que es importante, ¿no? Destaca áreas que necesitan mejora, este informe, como la gestión de la carga de trabajo y la centralización de datos. ¿Qué decir? Gestión de carga de trabajo. Ahí lo que hemos hablado con el equipo de VT y de Laboratory, ¿no? Que realmente hay que saber planificar, mapear los procesos de las organizaciones, en este caso de la asesoría jurídica, para saber dónde están los cuellos de botella o dónde se concentra lo que dice aquí las cargas de trabajo. Y hasta aquí, ¿qué te parece? Hombre, la verdad que temas muy interesantes. Yo la verdad que todos los días tenemos 1000 noticias. Hoy vienen todas estas compras y movimientos y de todo y nada, esperando mucho. Sobre todo la última noticia me hace especial ilusión porque también tengo la sensación de que en este sentido no se está creando una burbuja como excesivamente grande de hype, sino que vamos un poco creciendo poco a poco y ahí se va viendo reflejado que hay apuesta por invertir. De todas formas, déjame decirte, y no quiero hacerlo muy largo, es que estuve en Valencia en unas jornadas LegalTech el pasado viernes y se habló del colapso que puede sufrir la inteligencia artificial debido al uso de datos sintéticos. Uh-huh. ¿Te acuerdas que lo comentamos en el pasado episodio? Sí. Muy sobremanera? Claro, se crea tanto contenido que pasa por original en redes sociales, en blogs, en medios y tal, que claro, la inteligencia artificial está alimentándose de contenido del que antes se ha alimentado. Entonces, lo comentamos en una especie de endogamia que puede enviar a hacer puñetadas todo esto. Hay que ir con sumo cuidado y saber dónde está la información realmente no solo cierta, sino auténtica, genuina, ¿no? Y en ese caso yo creo que las bases de datos jurídicas, todas, entre ellas Global.IA, pues está a salvo de ese riesgo, ¿no? Porque normalmente es un contenido genuino. Sí, bueno, es nuestro trabajo, la creación es de estos universos. Y bueno, creo que nos has comentado que estuviste en una jornada el viernes. Creo que es el momento de anunciar que tenemos una noticia especial, que hoy no vamos a hablar de eventos porque tenemos tantos que vamos a llenar un programa entero de eventos. Que si Dios quiere saldrá la semana que viene.
que lo vamos a grabar, y hablaremos de todos los eventos que hay en el sector para que la gente pueda escuchar de qué van, dónde son, quién va a ser el ponente, de qué temas se van a hablar, dónde está el foco ahora mismo, etcétera. De todos, pero especialmente de aquellos que tengan un catering de alta calidad, que conste. Sí, y que nos manden 2 invitaciones, calle, poet. No, realmente el sector sabe que en estos meses es bestial el número de eventos que hay. Por eso, otra de las habilidades que tiene que desarrollar el jurista, quizá mucho más necesaria que el legal prompting, es saber elegir aquellos eventos donde ir, ¿no? Entonces, sí, hay mucho trabajo y realmente hay propuestas que van más allá de un evento tradicional donde te dan la charla y tal. En un evento hay que ver que el contenido sea de calidad, que sea además interactivo y sobre todo que el factor networking, ¿estás de acuerdo?, sea potente. Sí, vamos, desde luego, ya te digo, si nos ha dado para llenar un programa, creo que tenemos que hablar largo y tendido de todo esto. Y así lo haremos. Así que nada, nos vemos la semana que viene entonces. Hoy un despido corto. Ahí estaremos. Nada, hasta luego.